Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. A la niña, la finaíta, la armaron en mi patio. Pusieron un toldo en mi sitio, detrás de mi dormitorio, en una tierra plana. Allí los policías fueron armando el cuerpecito de la niña. Yo no la vi. Sí escuché todo lo que hablaban entre ellos mientras sacaban sus partes de las cajas en las que la metió este desgraciado. Con estas palabras describía el hecho Carlos Vera Rodríguez, entonces de 59 años, vecino de donde encontraron el cuerpo de Ámbar. Los expertos forenses reconstruyeron su final tras encontrar los restos. Murió por asfixia, por sofocación manual, fue agredida en la cara y el cuerpo, fue violada, su cadáver fue desmembrado y sus órganos internos removidos. El asesino envolvió la cabeza de la niña en un plástico y le introdujo un calcetín blanco. Ella luchó por su vida. El victimario usó toda su fuerza y violencia para matarla. Ámbar sufrió de todas las maneras posibles, explica el médico forense Fernando Rodríguez André, quien realizó la autopsia de la joven en el Servicio Médico Legal de Valparaíso. Hugo Bustamante fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar como autor de este crimen y de otros espantos. Hoy vamos a conversar de La niña Ámbar, crónica del horror de un psicópata y las fallas del Estado, el último libro de la periodista Ivonne Toro. Bienvenida Ivonne, qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar conversar con nosotros en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchísimas gracias por la invitación, Rocío. Un gusto tenerte aquí. Bueno, yo he estado leyendo, revisando tu libro, entrevistas que han salido en medios internacionales como la BBC, de este caso que nos conmovió a todos y que tú tuviste la valentía de investigar. ¿Siempre te has dedicado al periodismo de investigación, a los temas policiales, o llegaste ahí por una pulsión personal? Durante mucho tiempo estuve en medios escritos, hasta el año 2019, fines del año 2019, pero hice toda mi carrera en medios de comunicación. Partí en radio, después en diarios y fui cubriendo diferentes áreas. Cubrí durante mucho tiempo política, me especialicé en cubrir derecha, posteriormente cubrí también temas de corrupción, de tribunales y bastante crónica. Durante el estallido social, que se cumplen 5 años ahora, me preocupé muchísimo de los casos de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado en el contexto del estallido social. Anteriormente también me había dedicado muchísimo a revisar qué ocurre cuando hay una falla de agentes del Estado o de la estructura estatal con personas vulnerables que requieren protección. Y cuando me encuentro con el caso de Ámbar, veo que acá hay patente una falla estructural del Estado en protección hacia Ámbar, que había dado todas las alertas y denuncias de que era muy pequeña, desde los 3 años, y también había una falla del Estado en cuanto a justicia, respecto de Hugo Bustamante, que en el año 2016 debía estar cumpliendo condena y estaba en libertad porque había obtenido la libertad condicional, y eso es lo que a mí me motiva y me mueve a escribir este libro, y decido escribirlo desde la historia de Ámbar, que para mí es la protagonista del libro 100%. Sí, como que nos quedamos siempre, bueno, como funciona la mente, ¿no? Nos quedamos como con el caso en sí, el horror, pero yo recordando cuando ocurrió esto, hay muchas cosas que no tenía idea que las cuenta tu libro, como por ejemplo todos los horrores que hizo este hombre, este psicópata, aparte de matar a Ámbar, y de ella, sobre todo, porque sí, en los medios se cubre, como yo digo, con sensacionalismo muchas veces, pero no sabía casi nada de la niña. Entonces, bueno, tú ves este tema y cómo te lo planteas, o sea, por dónde empezar, porque es un tema enorme, como tú dices, con todas estas fallas del Estado que se muestran una y otra vez. Entonces,
¿Cómo partió el día uno de decir voy a investigar? No sé si desde ya lo pensaste como un libro o cómo fue ese día uno. Me pasó en los días posteriores a que se encuentra el cuerpo de Ámbar que empecé a pensar que esto daba para algo largo. Y yo ya no estaba en medios de comunicación y por lo tanto eso largo para mí era un libro, era la forma de abordarlo. Y lo primero que hago es buscar mucha documentación, las fuentes documentales del caso, ver dónde podía conseguir el expediente y revisar esa información para acercarme a las fuentes ya con algo de conocimiento respecto de lo que tenía que abordar y con datos duros. Y en esta recopilación de informaciones cuando uno va dimensionando todo el horror que vivió ella toda su vida, no es solo su final es súper trágico y es muy conmovedor, pero fue toda una niña que fue vulnerada desde tan pequeña y que siempre fue tan valiente de denunciar, tan valiente de pedir ayuda, tan valiente de sobrevivir a un montón de cosas. Y a mí eso de Ámbar me conmueve muchísimo y es el punto de partida para toda la investigación. Y estábamos en pandemia, me acuerdo, así que empiezo a contactar a gente por teléfonos, por redes sociales, las primeras entrevistas son así, y ya cuando se liberan un poco los permisos, cuando empiezo ya a ir más a terreno, que a mí me hacía mucha falta ir al terreno, para poder revisar el lugar donde ella había estado, cómo se había movido, volver a hablar con los vecinos uno a uno, hacer ese, tocar la puerta, que te abra la puerta, conversar con la gente. Hubo gente a la que entrevisté, por ejemplo, vía teléfono o vía Zoom, y posteriormente las fui a ver igual, como el detective Carreño, porque el contacto personal, el poder describir a alguien, para mí era súper importante. Entonces lo empecé a abordar desde todas estas miradas y con la perspectiva de tener todas las visiones de la gente que estuvo cerca de Ámbar y que pudiera reconstruir su historia también desde el amor. Y en medio de esta investigación es como la historia de Ámbar es Ámbar, pero también es la historia de otras personas, de otras víctimas que tuvo Hugo Bustamante antes de llegar a ella, y ahí también decido contar sus vidas, no contar solo su final. Y eso para mí fue una obsesión muy grande durante todo el libro, el poder verlas vivas, ver quiénes eran ellas más allá de lo que les había hecho este psicópata, y empiezo también a buscar esas fuentes de información, y fue un trabajo bien largo porque hay un tema de saber dónde están, que te contesten, convencerlos de hablar, explicarles de qué trata el proyecto, y en ese proyecto también siempre estuvo contemplado desde el inicio que pudieran hablar también los victimarios, ¿no? Y eso se consigue recién en el año 2023, el año pasado. O sea, ya llevabas desde el 2020 indagando y recién en el 2023 pudiste conversar con ellos. Bueno, tú cuentas ahí que te costó que te dijeran que sí. Muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo fue eso? Porque el hecho de ir a una cárcel ya es un tema difícil con todo lo que uno tiene que pasar para entrar. Hay una vez adentro, es todo un mundo que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, bueno, primero te planteas ir hasta la cárcel, insistir para que te contesten. Cuéntanos un poco de esto, de contactarte con ellos, con el asesino y la madre de ambas. Sí, les escribo cartas y en las cartas soy bien clara respecto de qué andaba buscando, porque necesitaba hablar con ellos. Son cartas súper rudas, que yo lo reconozco así, y eran como cartas para definir un poco cuál era la cancha en la que nos íbamos a mover si llegaban a recibirme. Yo no quería que ellos pensaran algo distinto, que yo iba como en un tono amistoso, yo en un tono periodístico. No quería una versión, quería tratar de entender cómo habían logrado ambos burlar al sistema, Denis para que le devolvieran la custodia y Bustamante para salir en libertad. Y eso es muy explícito. Insisto mucho, y en esa insistencia recibo una ayuda que es la de Andrea Castillo, que es la periodista de Gendarmería de la Sexta Región, que tenía que gestionar las entrevistas en las que me decían que no constantemente, porque los dos estaban en Rancagua, y ella revisa trabajos míos previos y ve que es un trabajo serio el que estoy haciendo, y decide ayudarme, me pone en contacto con un coronel que los había conocido, el coronel Álvaro Millanao, y que me dice, con tus cartas no vas a llegar a ningún lado, pero yo los conozco y voy a decirles de qué se trata esto y tal vez ahí sí te reciban. Y él hace esa gestión que es clave, y en ese minuto a mí se me abre la puerta, siguiendo todo el conducto regular, pero hay una gestión también de carácter personal de alguien que los ubicaba y que a ellos confiaban en él, de decirles que estoy haciendo este libro, y él también les plantea lo mismo, pero se lo plantea en términos que son tal vez más comprensibles o más cercanos para ellos, y los dos deciden acceder a las entrevistas.
Oye, y mandarle carta es así como de puño y letra, porque no, obviamente, bueno, muchos tienen teléfono, pero no, supuestamente no pueden tener. Entonces, como en papel, Y yo físico. se las hacía llegar a través de gendarmería, les mandaba la petición y les decía, por favor, háganle llegar esta carta. Yo sabía que todo el proceso de gendarmería implica que ellos tienen que cumplir con todo eso. Tienen que ir donde la persona a preguntarle, tienen que llevarle el material que yo les mandaba. Entonces les mandaba esas cartas y ellos podían tener acceso. No era puño y letra, era escrita. La primera vez intenté mandarle una carta a Bustamante a la cárcel vía correos de Chile, pero no supe nunca si la había recibido o no. Así que las otras veces eran en las solicitudes de entrevista donde yo adjuntaba una carta que yo sabía que Gendarmería les tenía que hacer llegar. No me consta si las leyeron o no, nunca me hablaron al respecto, Bustamante lo mencionó una vez al pasar. Sí me daba a entender en la respuesta, que hubo una respuesta de Bustamante donde me dice, no sé, no la conozco y no sé para qué quiere esto. Y yo ahí le contestaba, soy tal persona y quiero esto para un libro. Bueno, y ahí se habrá extendido, como veíamos, varios años este proceso hasta que finalmente, claro, en el camino siempre aparecen personas que nos ayudan a concretar lo que queremos. ¿Tú ya habías trabajado antes con investigaciones con personas que estuvieran en la cárcel o era la primera vez? Yo había ingresado antes a la cárcel de alta seguridad acá en Santiago, una vez que estaba haciendo una cobertura de un taller literario que se daba en la cárcel de alta seguridad. Ese reportaje me acuerdo que no se publicó y sí había ingresado también cuando era más chica por un reportaje de las mujeres que tenían hijos estando presas, hasta los 2 años estaban con ella, a la cárcel de San Joaquín. Sí había tenido contacto, pero era un contacto distinto al actual, donde iba yo más bien sola, con Andrea acompañándome. En el tema de maternidad era súper cuidado el ingreso, yo lo hice estando embarazada en la universidad, entonces como que además tenía un trato bien especial en Gendarmería. Y ahora durante mucho tiempo no había ingresado a la cárcel de Rancagua, no la conocía y no había ingresado tampoco a una celda, que es lo que yo pido en algún minuto, revisar cuáles son las condiciones en que está Bustamante, cuál es la celda, dónde es el lugar que él permanece 24 horas al día, porque prácticamente no sale, él tiene derecho a patio, pero no lo usa, si sale a buscar medicamentos. Entonces yo quería ver y pude ingresar también y constatar de qué se trataba, para poder describirlo también en el libro. Bueno, tú vas a esta cárcel en Rancagua y ahí a mí me queda una duda por lo que planteas en el libro, porque mencionas que, ay, por aquí tenía la página, la primera parte, que están ambos ahí. Sí, pero separados. Hay un minuto en que coinciden, un periodo en que coinciden, pero nunca se ven en la cárcel, porque la cárcel es muy extensa, área de mujeres está separada de área de hombres y además en el caso de Bustamante nunca sale al patio, no comparte con otros reos, sale solo a buscar medicamentos, entonces no hay contacto entre ellos, pese a que él en algún minuto cuando estaba en Santiago solicitó una visita de Denise. ¿Te cuenta algo por qué no sale al patio? A lo mejor tiene temor de lo que le puedan hacer, ¿no? Sí, hay un término que utiliza él y que es común, que es no tener cana. No tener cana implica que no hay ningún grupo que lo reconozca como partícipe de ese grupo y por lo tanto él aunque está en un patio tendría acceso a un patio protegido, es decir, podría salir solo, él teme ser agredido y está preso dentro de la cárcel misma, o sea, él está doblemente preso de alguna manera porque no tener cana implica no tener ayuda de nadie nunca. Claro, queda ahí a lo que le pase nomás en el patio. Bueno, hay mucho que se dice, ¿no? Que quienes son violadores o del calibre de psicópatas como él, como que los hacen pagar los demás presidiarios. No, y en el caso de él me explicaba el coronel Millanao, existe algo adicional, que es que por su caso las libertades condicionales tienen nuevos requerimientos, como que hay mucho más ojo respecto de cuando se entrega las libertades condicionales, entonces hay una animadversión porque de alguna manera perjudicó el beneficio de los otros reos. Bueno, hay tanto que conversar, Ivonne, de este tema, pero quería conocer un poco de Ámbar, sin ánimo, por supuesto, de spoilear el libro, y que a todo esto yo aprovecho de contar que he llegado a ti, también a través de contactos para poder ubicarte, pero llegué hasta aquí por la siguiente razón. Mi esposo me dice, oye, estaba en el metro y vi unas personas con un libro comentando que era muy, muy bueno. Se llama tanto, tienes que buscarlo. Y así empezó todo esto. Así que, bueno,
ya la gente lo está comentando y compartiendo en el boca a boca hasta en el metro, así que por eso te contacté y me dio muchas ganas de poder hablar de estos temas que a veces nos quedamos, como yo decía, en las noticias en la primera parte, pero nunca, la idea es que las cosas se cambien, como tú decías, bueno, ahora por lo menos se tiene más ojo con las libertades condicionales, igual las cárceles están saturadas, el sistema judicial está lleno de casos, en fin, hay tanto que reparar. Pero vamos donde Ámbar, porque poco se sabe de ella. Yo me quedé con esta impresión, soy súper sincera, que la habían matado porque querían quedarse con la pensión alimenticia que era para ella. Y hasta ahí llegué. Entonces, ¿quién era ella? ¿Cómo podía estar a cargo de una mamá como la que tú cuentas en el libro? No sé dónde vivía ella, quién la cuidaba, qué pasa con el papá biológico de ella. Ámbar era una pequeña que desde que tenía 3 años hubo alertas en el sistema de que sufría vulneraciones. Esa primera alerta se da porque hay una hermana pequeña de Ámbar, una lactante, que muere y ese caso es investigado penalmente. Finalmente la niña tenía una serie de problemas de base de salud y posterior a eso hay una negligencia expresa con Ámbar y con su hermano por parte de Denise y ellos son llevados a un centro de menores que se transforma en una pesadilla. Eso es súper clave porque ellos, ni Ámbar ni su hermano, estaban en una posición de que quisieran volver a estar bajo el cuidado estatal porque era un terror que tenían que habla muy mal de todo el sistema, ¿no? Que 2 niños que sufren tanto prefieran cualquier escenario antes que volver a un centro de menores es bien terrorífico respecto de la protección que se le entrega a los niños. Ámbar es una niña que es muy luchadora. Ella comienza a ser abusada sexualmente por el papá de su hermano, que no era su padre, a los 7 años, y durante un año ella guarda silencio porque él la amenaza con que le va a hacer algo a su mamá o a su hermano, una niña súper protectora, pero a la vez es muy valiente porque en algún minuto decide hablar, entiende lo que está pasando y ella denuncia en contra de Denise, que le pide que no lo haga, que le dice que es un sueño y que no cree en su testimonio. O sea, pasa por todas las fases de tratar de invalidar y Ámbar, pese a eso, le cuenta a unas profesoras y denuncia. Y hay un proceso judicial y en ese proceso judicial la custodia de Ámbar queda en manos de su padre legal, que es Ulises, que es un hombre que en algún minuto intentó cuidarla con toda la oposición de Denise. Denise, cada vez que alguien estaba cerca de Ámbar y trataba de protegerla, y hacía todo lo posible por hacerle la vida muy, muy difícil, que es lo que ocurre con Ulises, y Ulises tenía además la sospecha de que Ámbar no era su hija, lo que se ratifica cuando Ámbar muere. Ulises no es el padre biológico de Ámbar. Hay una cultura también muy machista en este país que permite esas conductas de los padres, ¿no? De que se deshagan rápidamente los niños, de que tengan una conducta más distante, mucho menos penalizada socialmente que la mamá. Y él la deja al cuidado de la abuela, y con la abuela Ámbar estaba bien, pero quería estar con su mamá, y era ser una constante que ella necesitaba y quería, y necesitaba del amor de Denise que nunca tuvo. Y en el año 2016, la abuela de Ámbar y Ulises están planificando que la niña se vaya a vivir con él a Antofagasta, y Ámbar se entera, le cuenta a Denise y Denise decide impedirlo y pide la custodia. No sé por qué decide impedirlo si nunca la quiso, era una forma de poder, de adquisición económica, de doblarle la mano a los demás, pero logra tener la custodia a través de un informe de 2 páginas que se pone como un peso súper fuerte frente a cientos de páginas que decían que ella no estaba en condiciones de cuidarla, que la exponía, que la vulneraba, que no solo que no tuviera instinto materno de cuidado, sino que además tenía un instinto de agresión hacia Ámbar permanente. Le devuelven la custodia, ella se va a vivir con Denise y empieza a ser vulnerada sexualmente por la nueva pareja de Denise, Manuel García Quirolo, desde ese mismo año, según los informes y según la sentencia que existe al respecto de abuso sexual contra Manuel García Quirolo. Y se va a vivir a calle Covadonga, a 540 metros de donde se va a vivir ese mismo año Hugo Bustamante, quien obtiene la libertad condicional. Y estaba en esa casa al cuidado de su madre, que no es tal, abusada sexualmente, y en el año 2019 Denise termina la relación con García Queirolo e inicia una relación con Hugo Bustamante. En paralelo recibe un departamento en Limache, se van a vivir ahí y Ámbar se entera de quién es Bustamante, y hay una pelea ahí muy fuerte donde Ámbar lo echa, pide que no vuelva y dice: este hombre es un psicópata, este hombre mató a 2 personas, esto no es aceptable. Es decir, otra vez ella levantando las alertas, ¿no? Ella está en otro proceso de intervención entre el año 2019 y el año 2020 por el colegio, que denuncia que la niña está con consumo problemático de drogas, con un lenguaje que no corresponde,
Y en medio de esa investigación hay una denuncia donde Denis reconoce que le habían dicho que le abusaba sexualmente a su pareja, pero no pasa nada. Ámbar se queda en Limache. Denis se va del departamento con su hijo cuando hay esta pelea por Bustamante, se va a vivir con Bustamante y la dejan sola. Es decir, Denis recupera la custodia de Ámbar, la expone a un abusador, luego la abandona y luego planifica su asesinato con Bustamante. ¿Y cuántos años tenía Ámbar para cuando la dejan viviendo sola? Tenía 15 años, 15 años. Y en ese minuto Ámbar pide refugio en la casa de su abusador Manuel García Queirolo, porque Manuel tenía una hija, Maritza, con la que ella se llevaba bien, y Maritza la acoge, pero Maritza, por espacio, Ámbar dormía a veces en la casa de Maritza, que está atrás de la García Queirolo, y a veces en la casa de adelante, en Covadonga 133. Con Maritza Ámbar recibe amor, ella lo escribe, ella dice: por vez primera me siento en familia, pero para obtener eso tenía que seguir sometiéndose a los abusos sexuales de Manuel García Quirolo. Y está en esta situación, en esta circunstancia, que es una circunstancia súper triste, cuando el 29 de julio del año 2020 ella va a buscar la pensión alimenticia que le mandaba Ulises a la casa en que estaba Denise, en Covadonga 641 con Bustamante, y ellos ya habían planificado durante meses el asesinarla después de esta disputa que había tenido ella con Bustamante cuando lo echa del departamento porque se entera de quién es. Me quedo horrorizada. Qué vida tan terrible nos sirve para cuestionarse tantas cosas. ¿Cómo es posible que una niña tan pequeña sufra tanto una y otra vez por diferentes personas? Tú dices que entrevistas a más de 100 personas para hacer el libro. ¿Cómo logras armar este escenario, estas personas, como por ejemplo que mencionabas Maritza, el hermano de Ámbar? ¿Lograste llegar a ellos? ¿Qué te decían? ¿Cómo no hubo nadie que pudiera salvarla de alguna manera de estos horrores? Yo creo que hubo gente que la quiso, yo creo que sus amigas la quisieron, pero eran chicas las amigas de Ámbar. No tenían su abuela en algún minuto, pero le tomó mucho temor a Denise, porque Denise de verdad intervenía, tiraba piedras, no era una persona fácil de abordar. Entonces ellos eran viejitos y era como: ¿qué hacemos? Y hay algo súper triste, que es como el día anterior a que Ámbar desaparezca y muera, el abuelo materno va a hablar al Servicio Nacional de Menores y dice: yo la puedo tener. Pese a todo, nosotros la podemos cuidar. Y es el día anterior, como si estuviera todo, como ese presentimiento de que algo pudiera pasar. Él va al programa donde estaba el pie de Gabriela Mistral y da esa información como podría quedarse con nosotros. Y claro, hay como esa sensación de todos de que trataron de alguna manera a Maritza. Sin Maritza no nos habríamos enterado, yo creo, de lo que pasó con Ámbar. Maritza, cuando Ámbar se pierde, pone la denuncia y no se queda tranquila cuando le dicen no. Hace todo lo posible, va a la casa, quiere entrar, va y pone la denuncia en fiscalía también, Carabineros no la pesca, no le importa, sigue, y es la que insiste. Y estamos en pandemia, una niña que no tenía redes sociales de apoyo, que había tenido abandono de hogar en otra ocasión, podría haber pasado desapercibida, y Maritza no deja que eso ocurra, porque la ama, porque en verdad ahí tú ves una sensación de amor, pero es un amor que no alcanza frente a tanta maldad y tanta desidia de tantas organizaciones respecto de la niña. Entonces, una persona trata de salvarla, sola no puede, en su casa había otro monstruo que estaba abusando de Ámbar. Entonces, es súper difícil porque hay mucha maldad que rodea a Ámbar y muy poca gente que se la juega como se la jugó Maritza, o que busca protegerla de alguna manera sin tenerle temor a Denise, que era lo que marcaba las relaciones con las otras personas que intentaron cuidarla. Del pie Gabriela Mistral también tratan de hacer lo suyo. O sea, hay una trabajadora berlinda que recorre las calles tratando de encontrarla y me muestra todas las veces que va a domicilios donde Ámbar no estaba, que Denise cambiaba teléfono, que la agredía, que la amenazaba. Pero frente a esas personas que tratan de hacer su trabajo, basta que una no lo haga para que en una situación de vulnerabilidad como la que tiene, todo se derrumbe. Y tú ves en esas personas la frustración de no haber podido hacer más, de no haber podido ayudarla. Tremendo. Bueno, ¿qué pasa con el hermano que también mencionas? Y bueno, además mencionas este padre que era su padre hasta que después se hacen las pericias y resulta no ser su padre biológico tampoco. Ulises trata de hacer lo correcto, yo creo que trata varias veces de hacer lo correcto con Ámbar, y es una persona que tú ves que sufrió mucho lo que pasó, como sufrió con su muerte, estaban haciéndose cercanos, estaban conversando, estaban teniendo una relación padre-hija cuando esto ocurre. Y respecto del hermano, el hermano es una persona que está súper dañada, yo con él no llegué a hablar, sí hablé con su primera cuidadora, sí vi todos los informes al respecto, y es un niño que sufre un abuso sexual por parte de su madre y la pareja de esta.
y que a diferencia de ellos, sí es capaz de darse cuenta del horror cuando lo tiene enfrente y que sufre muchísimo la pérdida de Ámbar y a él el Estado también lo abandona posteriormente. Recordemos que la cuidadora es la que exige que le den el tratamiento que él necesita, le dicen que no y amenaza con ir a la televisión y ahí recién aparecen los recursos y empieza a ser tratado adecuadamente. Es decir, es un chico que también sufre todo lo que sufrió Ámbar como testigo indirecto o como testigo directo en el caso de los abusos porque estaba en la misma casa, que además es una víctima de Bustamante y de Denise y que además cuando esto ocurre sigue sin recibir el apoyo y lo recibe solo bajo una amenaza de esto se va a saber. Eh, y claro, son personas que están súper quebradas por esta historia y las fuentes en general con las que hablé sufrían muchísimo por eso, como te digo, por la impotencia de no haber podido hacer nada y por el nivel de maldad de lo que enfrentaron. Wow. Bueno, aquí hace algunos días conversábamos justamente con una de las psicólogas de un grupo de psicólogas que hicieron un proyecto por algunos años de escucha psicoanalíticas a las familias y a los niños que de alguna otra manera están en el Sename, en sus diferentes casas de acogida o las diferentes formas de, entre comillas, voy a decir, cuidado que tiene de los niños. Entonces, hay tanto que mejorar, ya se ha dicho. Me imagino que será lento, no sé dónde están los recursos, pero vamos a esa parte del Estado que incluso está en el subtítulo de tu libro. ¿Cómo es posible que un hombre que mató a una persona esté libre después de 11 años y que además te confiesa a ti después que mató a otros y que nadie se había enterado? O sea, hay crímenes que quedan impunes, nadie los investiga o no sé qué es lo que pasa. Hay una persona que es un asesino serial, se puede decir, y queda en libertad antes. Hay niños que no están recibiendo la protección necesaria pese a las alertas. Y también, ¿qué pasa con Denise? Que no sé si ella también antes había estado en la cárcel o... Bueno, todo esto. No, Denis no tenía prontuario, sí tenía una serie de avisos y alertas de los programas de intervención donde advertían quién era ella. Y decían que no podía estar al cuidado de Ámbar y le pedían que por favor le quitaran el cuidado de su hijo y los tribunales de familia desoyen todas esas recomendaciones. Es más, frente a recomendaciones de psicólogos que dicen esto requiere psiquiatría forense, así de grave, dicen no se está atendiendo en un CESFAM. Ese es el nivel de desidia que existe respecto de esta situación. Y respecto de Bustamante, hay una ley que en aquel minuto estaba vigente que permitía que con ciertas condiciones una persona que estaba condenada a más de 20 años pudiera salir en libertad y ese es el resquicio a través del cual él sale sin ningún criterio por la sala de la Corte de Apelaciones que toma esta decisión, basándose en la buena conducta, aunque había informes que decían que él no estaba preparado si tú ibas más atrás, informes que decían que era un psicópata, ¿no? Pero también tiene respecto de Bustamante una historia donde sus víctimas son víctimas con excepción de Verónica y Kenito, que tenían una mejor situación socioeconómica, muy vulnerables económicamente. Entonces, la primera denegación de servicios, de investigación, denegación de justicia, es a una familia que en el año 96 pierde a 2 personas y la investigación se cierra, son 40 páginas, con declaraciones inverosímiles y a nadie le importa porque son personas que no son significantes para el sistema. Y después él cae preso por este doble homicidio, la Corte de Apelaciones lo deja en libertad de forma descriteriada, pero legal, él sale y vuelve a cometer un homicidio que es en contra de Ámbar, que era una niña muy vulnerable socioeconómicamente. Y por lo tanto los programas de protección para los niños son para niños que también son invisibles, son para niños que están en una situación de pobreza extrema y no están los recursos. No basta un discurso, esto necesita plata y esto necesita una política estatal. Yo no sé cuál es y no es mi rol saberlo, pero lo que queda demostrado en el caso de Ámbar y lo que queda demostrado sistemáticamente desde que está el informe Geldres en el año 2013 es que estamos haciendo las cosas mal. Y ahí el sistema político el que tiene que decir cómo se mejore, porque se dice que los niños primero, pero los niños primero, no sé qué niños, porque niños como Ámbar no son. Claro, el caso de ella refleja algo que puede estar pasando en todas partes y que no se está investigando, no sabemos, porque tú hiciste este libro, esta tremenda investigación que te tomó varios años, pero habría que hacer eso con cada uno de los casos que todavía ni siquiera sabemos que existen. O sea, yo leyendo tu libro pensaba, así como Bustamante, ¿cuántos más psicópatas habrán que también entierran debajo de la misma casa donde vive o de las mismas víctimas y nunca más se sabe de ellos por las razones que tú nos decías? Claro, porque no hay una presión por investigar, es gente vulnerable económicamente,
y desaparece y no pasa nada, no hay no se moviliza como debería movilizarse una sociedad frente a dos personas que desaparecen, y la sociedad tampoco se moviliza frente a casos como el de Lizeth Villa, que muere siendo contenida de forma inadecuada en un centro de dependencias del Estado, y tampoco ocurre nada cuando muere Ámbar. O sea, si tú me preguntas, yo le pedí alguna respuesta al Tribunal de Familia sobre las decisiones, ni una vocería, ni un sumario, no pasa nada. Hay un nivel de impunidad respecto de lo que ocurre con estas víctimas que es súper alta, no sobre quien ejecuta este homicidio, que es el autor, sino sobre todos los que posibilitan de alguna forma Claro, que esto ocurra. exactamente. Bueno, ahí es un tema que uno pudiera quedarse reflexionando y hablando de largo. Vamos al personaje a este psicópata Bustamante. ¿Pudiste en las conversaciones que tuviste con él, que no sé cuántas fueron, de ir a la cárcel o si solo fueron las veces que se vieron en vivo, su vida? ¿Te contó algo tal vez de su infancia? Digamos, algo que uno pudiera pensar, bueno, tuvo estos traumas o aprendió esto. Él es una persona que tuvo muchas carencias, que sufrió abuso sexual cuando era pequeño, pero hay muchas personas que tienen muchas carencias y que sufren abuso sexual y no se Así es. convierten en Bustamante. Lo que él tiene es una condición que lo hablaba con su psiquiatra, el que está diagnosticado, que es psicopatía. Y eso es algo con lo que él nace, con lo que él va a morir y que no tiene rehabilitación posible. Es una estructura en que él no tiene empatía, él no siente el dolor del resto y no le importa. Yo en las conversaciones con él, que fueron 6 en total, él hace el ejercicio de preguntarse qué es y él logra entender lo que es. Lo que no logra es dimensionar el daño y el dolor que eso genera, porque no está dentro de su matriz el poder hacerlo. Es como que te faltara un cable, básicamente, y hay un cable de conexión emocional que él no tiene y que no puede, y él dice, esto es el ejercicio de sentir. Y pues cuando yo le digo, uno habitualmente no hace el ejercicio, uno se conmueve con lo que le pasa al otro. Cualquier persona normal se conmueve, no estoy hablando de seres excepcionales, como un humano se conmueve frente al dolor ajeno. A él no le ocurre, no lo logra dimensionar. Entonces hay una historia de vida que sí es una vida de carencias, que sí es una vida difícil, eh, que sí es una vida en una zona vulnerable, donde sí sufre violencia física por parte de su papá y ve violencia física hacia su mamá, pero lo que explica lo que él es algo que es de su condición, es de su Claro, naturaleza. ya es genético, biológico. ¿Qué hay de Denise? Porque también es, o sea, esto lo digo súper en lo personal, pero también es como psicópata. ¿Cómo alguien va a exponer a sus hijos a semejante situación y de manera reiterada? O sea, las anteriores parejas también abusaban de su hijo. Ahí hay un patrón de conducta de Denise, hay informes psicológicos, ella tiene personalidad limítrofe, ella fue abusada también sexualmente cuando era pequeña, ya lo dice, y tiene ese informe cierta credibilidad por lo que dicen los informes psiquiátricos, es decir, ese testimonio sería real. Eh, pero lo que caracteriza a Denise es también que es muy poco empática. Y esa condición de muy poca empatía no es tan severa como la de Bustamante, pero es mucho mayor que cualquier otra persona normal. Ella no se pone en el lugar de sus hijos, no se pone en el lugar de los demás, no se pone en el lugar de sus papás. Para ella lo que importa son sus necesidades básicas cumplidas, y lo que ella considera que es importante es una escala de valores completamente distinta de la habitual. Y ella nunca ve a Ámbar como una hija, la ve como una rival, o la ve como alguien que le puede servir para obtener algún beneficio, pero no hay en su relación amor con Ámbar. Y ellos de hecho se juntan, se reconocen, se potencian, y ellos estaban en la línea de planificar otros homicidios, estaban como armando una historia juntos que va para allá. ¿Cuál sería el motivo de este en efecto? Como yo te decía, me quedé con la idea de que era porque querían la plata o simplemente porque son malos. Es que hay una excusa que es la motivación económica, pero la motivación económica no logra explicar todo. ¿Se podían quedar con la pensión alimenticia? ¿Era necesario matarla? No, no era necesario matarla. Eran 100.000 pesos. Finalmente hay un tema que dicen es por la plata, claro, hay un tema económico que lo cruza y hay otras excusas que ellos entregan, pero finalmente es la maldad y la necesidad de hacerle daño. Parte de su naturaleza, como tú decías. Y en el caso de Ámbar, ¿ella dejó algún diario, algo? ¿Cómo pudiste como interpretarla? Ella escribía en cuadernos, yo hablé con amigas de Ámbar, hablé con su profesora, hablé con la gente que la conoció, con la gente que la quiso en su minuto, y la fui reconstruyendo a través de todas esas voces y miradas que eran las miradas desde el amor que le tenían.
Y a mí me quedó muy retratada Ámbar en las declaraciones que ella hacía en los programas de intervención. Lo valiente que era, lo luchadora que era, lo clara que era respecto de las injusticias y la forma en que protegía y que me decían sus cercanos a Denise, la forma que trataba de cuidarla pese a todo. Eh, yo no te estoy hablando de una niña que no hubiera sufrido algún efecto por el abuso que tuvo, por el clima en que se crió, porque tu Ámbar tenía problemas de consumo de marihuana, muy claro, era súper agresiva en el lenguaje, que es todo esperable dentro del contexto. Pero si tú vas al trasfondo de lo que tú lees y lo que escuchas de la gente que la conoció, de lo que era ella, ves una niña que es valiente, ves una niña que es capaz de tratar de luchar para que su hermano esté bien, para que su mamá esté bien, que trata de protegerlo, que trata de cuidar a los demás. Eh, y es una niña que pese a todo, cuando en el año 2020 ocurre esto, y pese a todo lo que había sufrido, ella estaba diciendo, yo no me quiero perder, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero otra vida. Era una sobreviviente, así, una chica muy fantástica en su forma de enfrentar esto, de superarlo y de buscar una buena vida para ella y para quienes estaban cerca de ella. Ivonne, ¿qué pasa contigo? Porque es una investigación larga, me voy dando cuenta a medida de lo que nos dices, que revisaste muchas cosas. Ahí, bueno, pedirte que nos comentes que estas entrevistas y qué más, cómo fue ese proceso. Pero no estamos preparados como para enfrentar semejante horror. ¿Qué te pasa mientras vas escribiendo el libro y cuando lo terminas también? Fue súper difícil, fue desgastante, fue bien brutal en lo emocional. Yo tenía pesadillas después de las entrevistas recurrentes, pedí ayuda profesional, pedí ayuda a amigos. O sea, me gustaría decirte que onda fue súper, estuvo todo bien porque estaba muy preparada, pero no estuvo todo bien, porque es difícil abordar un tema donde el horror no para y donde el horror es tan grande y como cualquier persona normal, no te estoy diciendo una persona que con envidias, con miserias, con equivocaciones, con todo lo que es alguien normal, uno no está preparado para enfrentar ese nivel de oscuridad. Y eso para mí fue súper fuerte y súper, me remeció mucho, y la historia de Ámbar me conmovió mucho, como saber que no la habían querido como ella se merecía nunca, que no la cuidaron como ella se merecía. Esa fragilidad de Ámbar también me conmovía demasiado y sí tuve que tener ahí como ayudas de distinto tipo y la gente que me quiere y a la que quiero también me apoyó muchísimo emocionalmente, apoyando, escuchando. Eh, Hubo también semanas en que decidí salirme del tema y no leer, no investigar y tratar de olvidar un poco lo que estaba pasando para poder seguir después, porque si no, no tenía fuerza. Aprendí a bucear mal, pero aprendí porque era una forma de dejar de pensar en esto también ahí abajo. Así que busqué todas las salidas posibles como al dolor que generaba el enfrentar, el enfrentar la oscuridad humana de una magnitud para mí impresionante. ¿Cómo después de haber terminado el libro y todas las repercusiones que ha tenido, me imagino que de alguna manera quedaste conectada con Ámbar? Sí, No sé cómo te sientes respecto a ella. a mí como que me inspira pensar que cuando alguien lea el libro la va a acurrucar de alguna manera y va a honrar una memoria de una niña que sufrió tanto y la va a ver como la niña que era y como ella se veía a sí misma. Eso para mí es súper fundamental y sí me ha pasado cuando hablo con lectores de repente que se acercan o que te escriben, que esa sensación de que estamos queriendo a Ámbar tarde, pero estamos dándole un lugar en la vida, en nuestra vida, que no tuvo entre la gente que debía cuidarla, que debía protegerla. Y también quedé muy conectada con la familia de las personas desaparecidas, con las que todavía seguimos en contacto porque todavía no entregan los cuerpos, estamos buscando la causa de muerte. Entonces, sí es un libro que traspasó un poco todo el tema que yo había reporteado anteriormente. Yo de repente quedaba en contacto con algunas fuentes, pero no a este nivel y no con este nivel de impacto vital. Ya es parte de tu vida y por supuesto me imagino la habrá cambiado. Nos queda solo un minutito final después de tremenda experiencia con el desgaste emocional que ello conlleva. ¿Estás hoy investigando otros temas? ¿Estás en descanso? ¿Te quedaste con ganas de seguir indagando estos errores o tarea titánica que tiene el Estado y que no sigamos metiendo la basura debajo de la alfombra? Quisiera ver algo más, pero todavía no estoy preparada, ponte tú, para entrevistar a otra gente. O sea, si parto, estoy viendo si parto algo más, pero con documentos,
quiero darme un descanso de conversar, de preguntar cosas, porque cuando uno pregunta puede obtener respuestas y esas respuestas no necesariamente son las más altruistas que uno pueda esperar. Entonces estoy en un periodo como de pausa. Sí me pasa que dediqué tanto tiempo a esto que no sabía qué hacer los fines de semana ahora. Era como cuando terminé el libro, era como qué se hace los domingos si no estoy transcribiendo. Y esa sensación era súper rara, como que además me tocó justo el periodo en que mi hija entró a estudiar a la universidad, entonces ella estudiaba en un café o me acompañaba y yo al lado transcribía o revisaba archivos. Entonces los domingos como de voy a ir a caminar, no existían y ahora sí existen, eso bueno. Espero que existan hasta final de año al menos y después empezar a ver algo más. Yo creo que no el detective Martínez decía no hay nada más terrible que esto, entonces si no hay nada más terrible que esto, tal vez esté preparada para contar otra historia. Totalmente. Bueno, tremenda valentía. Yo no sé si pudiera, así que realmente te admiro por este gran trabajo que has hecho y es un tremendo libro que por supuesto hay que leerlo. 1000% recomendado. Ivonne, muchas gracias por conversar y por la confianza de contarnos todos estos detalles aquí en el programa. Gracias, Rocío, por tu tiempo y por esta conversación, que es una conversación bien profunda. Es distinta a la conversación cuando la persona que te consulta leyó el libro y se nota de inmediato porque la conversación va por otros carriles y eso me gusta muchísimo. Así que nada, gracias por la invitación. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.